Bueno, échele pues, listo. Vámonos. Ah, ¿te dejo grabar algo? No, nada, no. Voy a meter acá es empezar por Instagram. Me copia y 59. Faltan unos segunditos. Vamos por ello. Ay, no se ha encontrado detectado sonido audio. No puede ser, hermano. Sí, ya. Altavoces principales. Ahí están. Bueno, arranquemos, Javier. Estamos ahí. Júpiter ingresa anualmente a un signo zodiacal. Desde junio del año pasado ingresó al signo de Cáncer y se queda allí hasta dentro de muy pocos días que sale hacia Leo. Antes de salir es tocado por segunda vez en ese camino por Venus. Y me parece muy interesante porque no va a ser tocado por el Sol, no alcanzan a hacer conjunción con el Sol, pero sí con Venus. Entonces es algo así como la energía Yin haciendo de lo suyo con el trabajo que vino a realizar Júpiter en Cáncer. Júpiter no está en Cáncer sino cada 12 años, luego es todo un evento. Y que Venus, el planeta de la valoración, de la apreciación, llegue a tocarlo es como si estuviera dándole un abrazo y ayudándole a entender desde lo yin, desde el aprecio, desde lo receptivo, el trabajo que vino a realizar, que tiene que ver con renarrarnos la historia y encontrarle valor a la narrativa que traemos, a la historia personal. Querido Javier Aragón, nuestras madrugadas, Eso. vamos hoy entonces con este tema tan hermoso de cáncer. Amigo, un abrazo a la distancia con el grande de la astrología, hablando del grande, del gigante del zodiaco, que por cierto va para Leo. Ya esto le queda, tiene los días contados. Esto es como mes y medio le queda, mes y Más o medio a este menos. aspecto. Mira, Juan, lo bello que tú mencionas, es como si los personales se van poniendo de acuerdo. Hoy, de manera oficial, Mercurio en Géminis. Mañana, lunes 18, Marte en Tauro. Y el martes, Venus en Cáncer. Como que cada uno agarró una punta, cada uno está en un lado, cada uno empieza en un eje de su signo. Lo curioso del tema que vamos a desarrollar este domingo es el Venus, que de todas formas, esto va a pasar por allá el otro mes. Calcula, yo creería, para 9 o 10 los primeros días de junio, cuando haga la conjunción partil Venus-Júpiter por allá al grado 25 de Cáncer. Lo cierto es que cada vez que Venus entra a un signo del zodiaco, nos conecta con lo que nosotros sentimos, Venus, que me gusta, cómo lo vivimos, cómo entona con nuestra vida. Y a diferencia de los últimos 12 años, que vale la pena resaltar, donde Venus ha estado en Cáncer, pero en la ausencia de Júpiter, recordemos que Júpiter ha venido haciendo un trabajo de expansión en la zona Cáncer. Donde nosotros tengamos ese signo en esas casas, en ese lugar, Júpiter se ha encargado desde el año pasado de abrir, de mostrar el panorama, hacernos ver incluso, porque es como la lupa, pues su función es esa, señalarnos y mostrarnos un eje donde no alcanzamos a ver, es como esas gafas, le llamo yo lupa o ese lente que acerca y pone como más presente, mira, acá hay todo esto. Entonces, luego de 12 años entra Venus, que además es una posición astrológica muy favorable. Venus en Cáncer nos conecta con la seguridad emocional. Fíjate esta palabra tan clave, tan necesaria de consumir día a día, porque a veces pensamos Cáncer y a la familia, a la mamá y todo eso, pero no, hay que sacarnos y ver a Cáncer de manera zodiacal, de manera completa, de manera un poco más como está ahorita, más abierta, más expansiva con ese Júpiter, de decir también cómo está mi seguridad emocional, cómo retorno a casa, cómo me estoy sintiendo, cómo voy olfateando con los sentidos lo que ha sido mi vida en este momento y hasta dónde vale la pena expandirme o hasta dónde vale la pena también estar disfrutando de lo que he venido haciendo. Creo que esta entrada triunfal lo primero que nos dice es cómo me estoy sintiendo y darle valor desde ahí. Desde ahí es como la primicia de decir si me gusta, es cómodo, no es cómodo, donde vivo, la pareja, la relación, el trabajo. Aquí no vale la pena sectorizar porque es Venus, Júpiter en Cáncer. Esto es muy amplio. Es como si nos invitara, y si lo vemos desde el mandala en reposo, pues es como casa 4. Es como si nos dijera, mira desde aquí toda la raíz, porque de los cimientos y de la raíz que tú pongas y de la satisfacción que estés y de la plenitud que estés viviendo en el ahora, de eso depende que Júpiter, Venus, conjunción Cáncer, pues venga el fruto. Es como un tema muy amalgamado desde acá. No sé cómo
lo percibas tú esta entrada, amigo. Me encanta esto que estás mencionando, querido Javier, porque mira, el zodiaco antes era reconocido como que el origen del zodiaco no era Aries, sino era Cáncer. Y razón la tenían. O sea, ¿de cuándo acá nosotros decimos que un día arranca a medianoche y no al amanecer? O sea, es una convención Sí. que termina siendo humana, ¿sí? Y que finalmente decimos, ¿a qué horas arranca el día? A las 0 horas. No cuando el sol amanece por el oriente, sino a las 0 horas, es decir, a la medianoche. Cambia el número de día, ¿sí? Y cuando tú pones en un radix, en un círculo, los signos del zodiaco, ¿a quién le corresponde la medianoche? A Cáncer, ¿sí? Entonces, como tal, Cáncer es el sitio en donde el sol, decían los antiguos egipcios, batalla con la gran serpiente para renacer al nuevo día, en donde hay una batalla. El escarabajo pelotero tiene allí también que ver, desde lo apolíneo también la serpiente Pitón peleando con Mm. el sol. Bueno, es decir, de alguna manera es donde las fuerzas de la luz y la sombra entran en conflicto, donde lo femenino y lo masculino, donde lo eterno femenino, que es la oscuridad, que absorbe y recoge en un núcleo para ser fertilizado por lo masculino. El sol que entra a la tierra desde que atardece y que llega a su eclosión a la medianoche, cuando llega al punto más oscuro, a lo más yin, llega el sol oculto. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos en Cáncer es esta dualidad entre lo femenino y lo masculino, entre, entre el héroe solar que va a atacar, pero que llega un cangrejo y lo agarra por los talones y lo desestabiliza. Vaya, mi hijo, a esa fiesta, vaya. No le pasa nada, yo me quedo acá solita y enferma. Pero vaya a su fiesta, disfrute la fiesta. Váyase tranquilo. Ay, hace tranquilo. Ay. Sí. Ese tipo de cosas son las cancerianas, ¿sí? Entonces es como si estuviera en una pelea, en una lucha activa con la testosterona. Entonces, si soy hombre, no me aguanto esta dureza de los otros, de que no entiendan, de que dónde está la sensibilidad, ¿sí? Si soy mujer, también tengo una pelea activa o una discusión activa con lo masculino. ¿Por qué? Porque es lo masculino fertilizando a lo femenino. Entonces, esto puede llegar a hacer que se polaricen las zonas. La sustancia cáncer por eso es tan compleja, eh, porque si nacemos como varones, también tenemos ahí una cierta dificultad para entablar una relación activa y dinámica con lo masculino, porque somos muy yin también, porque tenemos la energía perceptiva, receptiva, ¿sí? Bueno, el asunto es que todo lo que está en cáncer arranca una nueva dinámica. Y en este caso, imagínate, Javier, Júpiter, el símbolo de Sagitario, el símbolo de los caballos, los HP, horsepower, no creas que es otra cosa, porque no vas a decir el muy HP, ¿no? Muy caballo de fuerza. Sí. Horsepower. Sí, bueno, el HP, sí, o sea, la potencia que tienes, porque cuando te dices también eres mucho HP, dices, ¿Te refieres a esos bueno, caballos de fuerza? a los caballos de fuerza. Caballos de fuerza de Sí, Diomedes, por allá del instinto. Válido, válido, por ahí va Juan. bueno, el símbolo del caballo entra en fase cáncer, en fase 4, en fase medianoche, en fase donde termina una zona e inicia otra. Mira, Javier, lo importante que es que nuestros caballos internos estén nutridos, alimentados, gorditos, bonitos. ¿Qué significa esto a nivel simbólico? Que yo tenga un sentido, un propósito, que sepa para dónde voy, ¿sí? Que tenga claro algo internamente, que me llena el alma, que tenga una historia, ¿sí? Fíjate, cuando tú dices, yo me voy a, no sé, me voy a Madrid, a conocer Madrid, tú tienes una historia. No, es que yo
quiero conocer el Matadero de Madrid, ¿sí? Porque allá se hacen actividades turísticas, porque allá no sé qué, ¿sí? Entonces tú vas con un objetivo, Mm. tú dices, no, yo quiero subirme en el metro de Madrid. Entonces, no sé, ahorita que estoy, yo dije, quiero irme al aeropuerto en el metro, no coger un simple Uber y ver la emoción. Y entonces cuando empecé a ver la emoción fue interesante porque pasas tú de una línea de metro a otra y la primera estación que te encuentras rumbo al aeropuerto es la estación Colombia. Después la estación Argentina. O sea, bien, voy bien. Colombia, Argentina, y ya voy a llegar al aeropuerto a la T4. Bueno, en fin, a lo que voy con esto, hermano, es que cada vez que nos contamos una historia, activamos nuestros caballos. Yo voy a ser papá. Entonces mi mujer, mi pareja, mi novia, mi cómplice está embarazada. Entonces como voy a ser papá, me he hecho una historia de que tengo que tener unos recursos, un trabajo, voy a ser el padre responsable. Sí, bueno, no sé. Sí, entonces me he hecho unas historias y es Mm. tener los caballos activos. No sé, me meto a estudiar ingeniería. Javier, voy a ser ingeniero de sistemas. Me cuento una historia, ¿sí? O me meto a estudiar psicología o astrología. Y esa historia moviliza el HP que llevo dentro, los powers. Moviliza ese HP para llegar a cumplir la meta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Júpiter entrando en Cáncer es como si entrara en lo más yin, en lo más oscuro, en la noche, en la medianoche, ¿sí? Para poder desarrollar que esos caballos estén nutridos, gorditos y felices andando. ¿Por qué razón? Porque esos caballos han estado maltratados por las expectativas, por las historias falsas que me he estado contando, las historias de amor, del amor cortés, de que el amor de la media naranja, de todas estas cosas. Entonces llega Júpiter a Cáncer y empieza a desenmascarar historias. Dice, ¿de verdad te has creído este cuento? Y tú estás caminándole a la vida por estos cuentos tan absurdos, ¿sí? Es como, ya desactiva la bomba, mira quién es quién, mira de dónde vienes, mira realmente la familia lo que es, son los sobrevivientes. O sea, empieza a mirar las historias, no de que tus papás debían ser los mejores del mundo y los más luminosos. Son dos seres humanos que trataron y aruñaron esta vida y tienen tantos problemas en su vida que ni siquiera se dieron cuenta que existes. Y antes dale gracias que te dieron la vida y que no moriste en el intento, ¿sí? Entonces, desactivar esas bombas de ilusiones y fantasías por las que me he estado moviendo para entrar a actuar y a movilizar los caballos, los HPs que llevamos dentro, activarlos hacia la zona que necesita mi proceso de individualidad. Y ahí es donde entra Venus, hermoso, porque Venus es el planeta que simboliza la individualidad profunda del ser. ¿Sí? ¿Por qué razón es lo que nos hace individuos? Porque Javier, lo que te gusta a ti no tiene que ser lo mismo que me gusta a mí. Mm. ¿Sí? Y cuando yo empiezo a definir los gustos, empezamos a tener una decisión. Decimos, Javier, yo te respeto tus gustos, pero yo tengo los míos, ¿sí? Y empezamos a brillar en individualidad, ¿sí? Cuando no existe Venus, lo que le decimos al otro es, lo que tú quieras, mi amor, lo que tú creas está bien. Lo que mi mamá dice es lo que es. Lo que papá dice es lo que es. Lo que la familia del clan dice es lo que es. Cuando activamos a Venus, decimos, no, es que yo no quiero sopa. Es que yo no me tomo una sopa de lentejas. Sí. O es que yo no quiero, no me gusta esa música. Es que mis amigos son distintos. ¿Sí? Es que mi destino es otra cosa. Entonces, al activar a Venus, lo que estamos diciendo, aquí hay alguien diferente. ¿Sí? Y ese alguien diferente que es Venus entrando en cáncer el 19 de mayo, entra en cáncer, ¿sí? Entra a apadrinar la recuperación de los caballos de fuerza. ¿Por qué hablo de la recuperación? Porque todo lo que entra en zona cáncer entra en proceso de restablecimiento, nutrición. Es como cuando nos acostamos a dormir en la noche, entramos en un proceso de reconectar, de rehacer los nadis, empiezan a alimentar zonas que no están activas por la conciencia en el día y de alguna manera empezamos a sentirnos mejor, a recuperarnos. Entonces, ¿qué se está recuperando en este caso? Los caballos de fuerza, ¿sí? Se está recuperando. ¿Por qué? ¿Cómo se está recuperando? Contándonos la historia que hemos vivido ya no desde la victimización, sino empezando a hacer una renarrativa creativa y positiva.
Y llega Venus a decir, claro que vale la pena porque esto me genera individualidad y proyecto propio. Y es a lo que a lo que le estoy dando, es como si Venus dijera, a ver, caballito, te valoro, te veo, me has traído hasta acá, te entiendo. Y esto va a hacer que empecemos a navegar el nuevo mundo, ¿sí? Es un alistamiento para un caballo que entra en el fuego, Mm. en Leo. Entonces es como si Venus estuviera ensillando, valorando el trabajo que se hizo, ¿sí? Porque Júpiter entra ya en Leo, nada, en un mes, 2 meses, ¿sí? 20, ¿qué? 30 de julio, ya nada, ¿sí? Es donde entra ya Júpiter allí. Entonces es como si fuéramos una energía muy yin, muy protectora de recoger toda la información que trajo Júpiter, todo lo que vino a sacar de los tesoros del pasado, de esas fotos, de la conexión con mamá, con papá, de empezar a verlo desde otro ángulo, de recuperación, ¿sí? Pero si yo en estas alturas del partido de Júpiter en Cáncer sigo con mi tema de victimización y es que no me veía y es que no era yo el centro para la otra persona y es que y yo me pregunto, ¿y por qué tenías que ser el centro para la otra persona? ¿Y por qué tus papás te tenían que querer de esa manera? ¿Y por qué no puedes también ver al otro como que estaba sobreviviendo y que tenía unos problemas psicológicos y tan difíciles que antes llegaste hasta acá y ya que tienes la capacidad de reflexión, ¿qué tal si empiezas a darte otra historia de tu pasado? No victimizándote, sino ya viéndola desde la realidad. Entonces, para mí, este es una de las posiciones más bellas del año, Javier, porque está habilitando al año del caballo de fuego, prácticamente. Esa que tú mencionas es una, y la otra, fíjate que aquí en Cáncer nosotros gestamos, es el signo de la gestación, algo lo que tú mencionabas en la noche, gestación y el signo de la recuperación, donde nosotros nos contenemos. Entonces, como muchas cosas que hacemos en la etapa, en la fase diurna, cae la noche y nuestra psique, si llevamos algún proceso psicológico, de todo el impacto que nosotros tuvimos en el día, se gesta, se va encuevando, se va fertilizándose. Cáncer es el encargado de, por eso es el fondo del cielo y una de las relaciones del fondo del cielo es que termina algo, no necesariamente tiene que ser tampoco fatalista, sino es el proceso de lo nocturno, de lo que sí hace nuestro, incluso la materia, de lo que hace nuestra materia, de lo que hace nuestra mente, de lo que hace la psicología. Y lo mismo pasa con el deporte. Entrenas en el día, te mueves en el día, pero realmente donde el cuerpo se recupera es en Cáncer, es en la noche, es a través del sueño, es en la gestación. Y este Júpiter que está ahí en Cáncer nos está diciendo que este proceso de gestar es muy, muy enriquecedor porque ahí es donde crece. O sea, se necesita ese proceso para poder crecer. Una de las funciones que tiene Júpiter en Cáncer es de aquí, de todo esto que vamos a analizar, de aquí va a crecer algo para la jornada diurna. De aquí va a crecer algo para lo que vas a ver mañana. O la famosa frase de mañana será otro día. Ese concepto de mañana será otro día se lo debemos mucho a esta zona Júpiter en Cáncer que llega y Júpiter nos está diciendo, ¿qué queremos ver al otro día? ¿Sí? Entonces, haces algo, entrenas, demás, es necesario el reposo y a través de ese reposo en Cáncer vas a crecer. Se hace, si es físicamente lo que estamos hablando, la hipertrofia. Y qué bonito hipertrofiar las neuronas, hipertrofiar los conocimientos, hipertrofiar también el proceso diurno de cómo estoy asimilando mi seguridad, mi protección, mi propia validación, que es lo que va pidiendo Venus allí, y el compartir. Entonces, a veces suena esto como muy egoísta de que tengo que salir a Cáncer o de que tengo que salir cuando es un signo que dice todo lo contrario, más que salir y más que externar y más que ir hacia afuera y de pronto buscar los egoicos, es llevar ese ejemplo o ese retrato y que ese retrato me sirva en la búsqueda interna de cómo conecto esos ejemplares, mamá, papá, seguridad, belleza, todos esos estereotipos que están fuera, cómo los conecto en un punto reflejo que me permita gestar una nueva emoción que sostenga mi yo durante el día, que sostenga mi yo a la vibración de la mañana, al otro día. ¿Cuál es esa nutrición y cuál es ese crecimiento emocional de escucha también
y más que hacerlo hacia afuera, primero lo que dice Venus en Cáncer, cómo me estoy escuchando, cómo me estoy atendiendo, para desde ahí poder hacer conexión con el otro en el día. Cuando ya viene la otra fase, entonces crezco también con el otro y es tan importante esto que a mí me gusta, lo que tú mencionabas, pero oye, ¿y qué te gusta a ti? Y entonces empezamos a generar un ping-pong, que eso es Venus en Cáncer, por eso Cáncer rige también estos espacios contenidos, calurosos, que parte desde el punto de vista de la parte de la madre, de lo que es el embrión, de lo que es el hogar, de lo que son los vecinos, de lo que puede llegar a ser un país, de lo que son también más allá una tribu en Cáncer y qué es lo que me va reconociendo frente a los demás, pues las diferencias de gustos. Las diferencias de gustos y tener claro qué me gusta y cómo hay espacio, Júpiter en Cáncer, cómo hay espacio para lo que a ti te gusta y cómo también hay espacio para lo que a mí me gusta sin necesidad de tener que someter, porque esa es la otra cara de Cáncer, ¿sí? El que te tienes que someter a esto o el debes hacerlo desde acá en cualquier dinámica, relación, trabajo, de hijos, de padres. Esta también es un tránsito muy analgésico, como tú mencionabas, uno de los más analgésicos que hay porque es cuando la carta también nos invita a desarrollar el gusto y el placer por estar vivo, reconociendo lo que hasta el día de hoy hay. Porque también se vuelve muy frustrante. Recordemos que Júpiter, más que ser, lo tomamos mucho con estas porras de que Júpiter es el gran benefactor, pero también veamos que uno de los focos de Júpiter, sobre todo en Cáncer, es hacernos ver aquello que con fuertes tendencias logramos rechazar. Porque cáncer es una zona que para todos es una zona que no queremos y que decimos, no, esto no me cuadra a mí. Esto, empezando por la familia, ¿no? Cuando tú te empiezas a dar cuenta de dónde vienes, hay cierta sensación de rechazo y de decir, no, esto no, esto imposible. Cuando ahí estoy, de ahí vengo, claramente de ahí hay unas raíces que me conectan, gústeme o no. Máxime si hay algún trauma que también ahí se generan. Fíjate en la casa 4 cómo se generan los traumas también de infancia o cómo los secretos, porque cáncer, si hay un signo que guarda mucho secreto, es el cáncer, lo oculto, la noche, esto no se puede contar. Entonces creo que el ambiente y la brecha que le ha abierto, que le ha venido excavando ese Júpiter a la profundidad, ahora llega Venus para que eso tenga un valor y tenga un principio. Esto cuesta mucho trabajo. Yo lo he visto en los últimos ejercicios de distintas maneras que he logrado hacer con personas en consultas y demás. Y a veces es tanto el peso del oscuro, de lo nocturno de cáncer, que me siento todavía como el pecador si llego a pedir algo o si llego a conectarme con algo diferente a lo que no sean estos patrones. Es como un tema ahí que todavía requiere más profundidad de parte de nosotros, del merecimiento y de lo que para mí significa lo que es la zona cáncer, que es la zona más abundante que hay en la carta. Porque las otras abundancias nos conectan con el mundo, con lo biológico, con la carrera, pues claramente si estudiaste 7 años, lo más normal es que eso tenga una validez y un reconocimiento en el mundo. Y como que lo otro es muy obvio, como que tiene 5 y se relaciona con 5 y da 10, como muy matemático. En cambio, en cáncer puede haber tanto éxtasis, tanta riqueza, pero que no es obvia, que exige que haya una profundidad y que exige de parte mía un análisis demasiado inconsciente para llegar a cómo valoro incluso estos aspectos de mi vida que fueron traumáticos. Porque si bien es cierto que cuesta aceptarlos, pues imagínate cómo le voy a dar valor. Y el punto es que Júpiter y Venus que está ahí dice, si esto para ti no es una joya, y si esto para ti no es valioso, y si esto que está aquí en cáncer, en esta zona oscura, oculta, tú para ti no significa nada más que valor y reniego y quisiera quitarlo, este árbol va a nacer torcido, porque estamos hablando de la raíz. Lo que vayas a emprender en otros lados de la raíz. He ahí la importancia de encontrar el tesoro escondido. El tesoro escondido de mi vida, ¿cuál es? ¿Cuál es ese tesoro escondido? Porque ahí es donde está, de donde me voy a parar en la 10, porque estamos hablando de cáncer, que es el fondo del cielo. Entonces, si quiero llegar a ese éxtasis, si quiero llegar, claro, viendo la carta desde el todo, ¿no? No solo fraccionando y quitando que la astrología es cáncer y Venus y Júpiter allí, sino también haciendo la masa crítica de lo que significa en el mandala de cualquiera de nosotros. Entonces, que si lo ponemos en reposo en el día de nuestro nacimiento, ahí nos va a quedar.
ahí nos va a quedar, en esa zona de lo que estamos hablando de las raíces, y eso es lo que a la final estira un brazo a las 7 con la pareja de cómo me voy a conectar, estira un brazo hacia la uno de cómo acepto mi yo y lo vinculo a la raíz de la que vengo y me doy cuenta que si no utilizo esas dos, pues difícil que el mundo me pague. Y si la uno no está conmigo, la 7 tampoco, o sea, ni mires a la 10. Es como, es de pronto profundo de mucho, pero de Júpiter y Venus nos ancla, no sé si me hago entender ahí. No, me encanta, claro, pues es que si las raíces están poderosas, salen ramas, follaje y además sale después un buen fruto, que sería el medio cielo, ¿sí? Entonces es una raíz fuerte y poderosa, que es lo que viene a hacer precisamente los planetas ahí en casa 4 o en cáncer, ¿sí? Afianzar las raíces. Pero para afianzar las raíces tú mencionabas algo precioso, que es la aceptación. Cuando Mm, yo empiezo, y eso es Venus. Venus nace de la castración de Saturno con Urano, y de los genitales de Urano nace Afrodita, la diosa de la belleza y del amor. Es así es. decir, antes de que naciera Afrodita, lo único que pasaba era que Urano, que es el dios del cielo, el cielo estrellado, negaba la oportunidad de que nacieran sus hijos porque los veía titánicos. Y razón tenían, por supuesto, porque él viene de los cielos. Al comparar la energía de los cielos y de la Lo imaginación y perfecto. donde no hay nada, de lo perfecto, pues todo lo demás es titánico, Javier. O sea, todo es burdo. O sea, de ahí en adelante, No, no, no ¿sí? pasamos. No, ¿qué vamos a No, no, pasar? no ¿Sí? pasamos, Juan. Entonces, entonces llega Venus, o sea, llega Cronos, primero castra a Urano de los genitales y de la espuma del mar y de la concha marina sale nuestra querida Afrodita, pues perfecto. Es decir, inicia la edad de oro de los griegos. Es decir, Venus empieza a decir, bueno, esto no es celeste, esto no es de por allá, pero es, ¿sí? Y gracias a que es, podemos hacer la edad de oro de los griegos. Es decir, focalizamos, castramos. ¿Qué quiere decir esto? No son millones de oportunidades, sino es una. No son, no son, no, son- no son las 100 fotos de Tinder, sino es una. Sí. Es, es decir, claro, ahí me fui a lo bárbaro. Pero o sea, es que lo que quiero, lo que quiero decir con esto, y quiero es que quede un ejemplo en el camino, es que estamos Ah, acostumbrados a creer que en las millones de posibilidades, como cuando tú vas a un supermercado de estos grandes, Javier, que eso es una cosa de estrés horrible, que tú dices, ay, voy a traer una ketchup, una salsita de tomate para no sé qué, ¿sí? Y llegas a esos supermercados espantosos y es que hay 10, 20 o 30 marcas, ¿no? Y además de las marcas hay que con picante, que sin picante, que barbecue, que sin barbecue. O sea, tú terminas deprimido tratando de comprar una ketchup. Porque vas a decir siempre, traje la que no era, traje la más cara, traje la más barata, traje la no sé qué, ¿sí? Entonces, sí, eso es lo que pasa cuando Cronos castra a claro. Urano, ¿sí? Que vas a un supermercado de estos de low cost y entonces llegas y hay una marca de ketchup. Tú vas tan tranquilo y relajado, Javier, sabiendo que echaste la mejor, porque no se te olvidó comprar ketchup y porque Mm, era la única que había. Sí, claro. es decir, lo que quiero mostrar en este caso es que Venus puede llegar a valorar lo que encontró. Es decir, voy al supermercado y digo, ay, qué dicha que vendían ketchup. Y pude traer ketchup, la salsa de tomate a mi casa, ¿sí? Sin problema, ¿sí me entiendes? Mientras que si tenías 20, oye, yo no supe si traje la correcta, ¿sí? Que eso es lo que pasa con lo uraniano, ¿sí? Con lo uraniano siempre pensamos que no cumplimos, que somos insuficientes, que siempre nos falta algo más porque el checklist estaba alto, Sí. grande, amplio, ¿sí? Eh, Entrar que Venus entre en cáncer y que tome a Júpiter, que toque a Júpiter, ¿sí? Es como, ya la hiciste bien, no necesitas irte a buscar más terapeuta, no necesitas irte a buscar más constelaciones, más astrología, más nada. Ya has estado trabajando en esto. Con lo que encontraste, la historia destapa este tesoro para que el tesoro no se esté hundiendo. Y míralo. Y aprecia lo que encontraste. Ya no estés buscando más. Mira lo que hay, lo que existe en este instante. ¿A qué te convoca esto que existe? ¿A tener más humildad? ¿A tener más percepción del mundo alrededor?
a sanar heridas del pasado, a releer la historia desde otro ángulo. ¿Mm? ¿A qué te convoca esto? Y una vez que te convoca, vas a darte cuenta que si te entregas con Venus ahí, Venus tiene el toque de Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro, ¿sí? Entonces podemos hacer una conversión de plomo a oro, de esa prima materia burda y tosca de nuestra historia personal, familiar, del clan, de lo que traíamos, viéndolo como simple plomo. De repente llega Venus y dice: vengo con la varita mágica, que es que como esto es lo tuyo, está lleno de valor, está lleno de oro. ¡Tra! Y entonces puedes empezar a ver que tu historia no son las miles de historias que ves en Instagram, sino es la tuya, la hermosa historia de tu vida, tu mito personal. ¿Ah? Y ahí pasa algo, Javier, que es supremamente importante con los planetas en agua, fuego. Piscis, Aries, Cáncer, Leo, Escorpio, Sagitario. Los tres nacimientos del ser humano. Las tres salidas, si los 9 meses de embarazo van bien, si hay cuidado, si hay atención, si hay fe, si hay esperanza, nace un bebé. Pero lo mismo pasa, eso es de Piscis a Aries, lo mismo pasa de Cáncer a Leo. Si confío en que los traumas y los complejos y las situaciones que hicieron parte de mi humus, de mi familia, de ese aroma del humus, del Gómez en mi caso, del Gómez Bonilla. Si confío en que esa historia con ese papá agresivo, con ese abusivo, con la otra desconectada, con el unplug y demás, y si confío que ese humus es lo que me da lo que soy, nazco en Leo. Nace una figura radiante, Javier, creativa, liberadora, que da sol, que da luz, que ilumina, ¿sí? Si no confío en que mi humus era lo que necesitaba, sino simplemente estoy renegando del abusivo, del unplug, del no sé qué, y sigo peleando con eso, ¿qué van a hacer? No, no nace ningún sol, lo único que aparece es que en lugar de nacer me vuelvo en retrospectiva a tratar de darle solución a eso o a tratar de negarlo y creer que lo mejor que me había podido pasar es ser de otra familia, que a mí me cambiaron en ese hospital y ese humus que me tocó no era el mío, ¿sí? O sea, cáncer. Pero si la logro completar, o sea, Júpiter en cáncer, nace la creatividad leonina y radio, ¿sí? Y lo mismo pasa de Escorpio a Sagitario, ¿sí? En Escorpio el nacimiento es peor porque son de las decisiones de vida que hemos tomado, El de todo lo que hemos recogido. mandado a la sombra y recogido además, ¿sí? De todo lo que hemos mandado a la sombra, de todo lo que decimos, yo no soy eso, yo soy es un ser de luz, yo soy de los buenos, yo no tengo celos, yo no tengo intensidad, entonces niego toda esa zona y cuando llega a la zona 8 no me queda más que confrontar eso, decir, ay caramba, yo también soy eso. Y si logro bajar a la cueva escorpiónica, encontrar esos tesoros ocultos del drama de mi vida, del drama de lo que me ha traído acá, de las muertes, de las transformaciones, de las despedidas, de los duelos. Si logro revolverme la vida allí, es como si hiciera lo mismo de la casa 12, que es el prenatal, como si hiciera lo mismo de la familia, que es el humus personal, pues salimos a Sagitario, al poder de la visión individual, al conectar cielo con tierra, a ser ese centauro que abre un nuevo camino, ¿sí? Pero, o sea, lo que estoy tratando de mostrar es la importancia que tiene Júpiter y Venus en cáncer, porque está ayudando a darle una contención y una visibilidad a mi humus personal para sentirme orgulloso de donde vengo, para sentir que mis raíces valen la pena por más absurdas que sean desde las normativas sociales y convencionales, poder empezar a ver que es mi historia y cuando valoro mi historia, nazco en lo leonino, irradio inmediatamente. Tengamos en cuenta ahora algo, Juan, que en esta cruz que tú vienes mencionando y en estos parir, nacer y morir, reconocer, aceptación y etcétera, el hecho de que Venus este martes 19 de mayo ingrese ahí a 0 grados de cáncer, uno, hace contacto donde estuvo en 0 grados Júpiter, y dos, está resonando en ese punto focal de lo que fue la conjunción Saturno-Neptuno en Aries grado cero. O sea que ahí hay un tema
hay un tema con el tiempo, hay un tema con el yo, hay un tema con la estructura, Que, porque próximamente va a pasar ahí, ¿no? Próximamente vamos a tener la cuadratura también de lo que... Este grado que hablas de memoria, quiero ampliarlo un Ah, poquito más porque fue el grado del solsticio del año pasado, en donde lo tuvimos en una cuadratura casi partil Júpiter-Saturno, con una luna nueva, prácticamente el solsticio de luna nueva. Entonces, por eso tiene tanta memoria este grado que estás mencionando. Simplemente sí, no quiero que termines la idea, sino que la sigas ampliando porque ahí hay hay. información. Y ese grado cero, entonces, ¿qué pasa? Llega Venus a ese punto focal que ya tiene una memoria, que ya tiene un recuerdo, donde ya se han dado unos elementos sobre la mesa, donde en este momento, por lo menos los que estamos aquí viendo este live, porque somos también espectadores de los que estamos reconociendo y recogiendo y viendo esto en la mesa, esta entrada tiene un tinte saturnino y tiene un tinte neptuniano que de otra parte nos dice, ¿cómo poderle dar valor a todo lo que hemos venido hablando si nosotros asumimos el hoy como único tiempo? Porque el conflicto en cuadratura es con Saturno, como único tiempo. ¿Qué pasa si mi vida hoy es el único tiempo? ¿En qué momento me voy a hacer la ayahuasca? ¿A qué horas me voy a hacer el retiro? Es el único tiempo hoy. ¿En qué momento hago la constelación? ¿En qué momento? Es el único tiempo, es ya. Este es el único tiempo. Es difícil para nuestra psique, es muy cuadratura que nos digan eso porque la mente está diseñada para el pasado, el ayer, el hoy y todavía tengo tiempo, Juan. Todavía tengo tiempo porque eso más adelante lo hago. Eso no es urgente ahora. Pero Venus nos está diciendo el valor del tiempo porque está ahí en ese grado final y en ese grado de memoria y en ese grado donde hacemos cuentas y le damos valor a algo que no es nuestro. Entonces, Venus también nos recuerda de cómo le estás dando valor y te estás dando de algo que no es tuyo. Nos da la sensación egoica de, no, Juan Carlos, es que yo no me puedo ver mañana contigo porque no tengo tiempo, no me da tiempo y lo cuento como el mío. ¿Y qué sé si me llega grado cero de cáncer, cuadratura a Saturno? ¿Qué sé si llego a mañana? Sí, es ese punto de qué pasa si le quitas a tu vida el tiempo, cómo vives el hoy. No hay de otra que apreciar lo que hay porque ya no da. Es como que está ahí. Es la reflexión del oro y de cómo poderle dar valor a esto porque ya no hay manera de arreglarlo. Y eso es lo que nos enseña Venus en Cáncer. No hay un borrador para borrar el ayer, no existe. El único borrador para borrar el ayer es apreciarlo, pero es absurdo lo que estás diciendo. O sea que según tú, yo debo apreciar que nací sin papá y según tú, entonces, ¿qué vas a apreciar? Es que no te lo inventaste o te estás inventando que no hubo papá. Lo viviste, ¿no? Dale aprecio a eso. Por eso está ahí, porque requiere ser visto, valorado en el aprecio del hoy. Quítale el tiempo a tu vida. ¿Sí? Sácale ese tiempo a tu vida y no te queda otra más que reducirte al grado cero de cáncer. Y el grado cero de cáncer es, aquí estoy con Juan Carlos. No hay otro lugar, estoy en este momento en este live, estamos aquí, estamos hablando de este grado cero de cáncer. No puedo hacer otra cosa, no puedo salir a correr, no estoy nadando, está aquí, aquí en la raíz, aquí en el punto, cómo le doy valor a este momento de aquí y de ya. Porque de otra parte, empiezo a sentir la frustración, que esa es la otra cara de la moneda con Júpiter allí, de mira esta herida, cómo la cierro. Entonces en cáncer me voy a buscar mil cosas, a ver cómo cierro esto y con la palabra que esto es anti-Venus, anti-Júpiter, anti-cáncer, para que esto no me vuelva a pasar. Esto no me vuelve a pasar. No, y no, y no, y es que no me vuelve a pasar. Eso es anti-Venus, anti-Júpiter, anti-Cáncer. Porque ahí no hay reconciliación. Ahí hay miedo como un berraco. Ahí es miedo profundo, que esto no me vuelva a pasar. No estoy reconciliado, no estoy aceptando y mucho menos estoy amando. O sea, pues lo estoy evitando. ¿Y qué es lo que pide Venus ahí en todo esto que venimos? Es dónde está el valor entonces. Si tiene un valor, aprecio mi niñez, aprecio mi vida. Que si la vida que sabe más me pone a vivir otra experiencia en esa niñez, la acepto. Está preciosa, así fue. Pues tan así que ya la hice una vez. Ya la viví una vez y aquí estoy. Si me vuelve a pasar, pues es que ya lo viví. O sea, la peor situación era vivirlo. Y ya la viví cuando era niño, o ya la viví cuando, y aquí estoy.
Entonces estoy reconciliado con esa raíz, estoy reconciliada con eso que pasó y estoy tan así que se lo dejo y no es que esté diciendo ni programando, no, me abro con Venus en el amor al valor de que si Júpiter, Zeus, Cáncer se requiere, pues por algo me lo está pidiendo y sí. Entonces de esa manera voluntaria a la vida, me ofrezco como un voluntario a la vida sin dejarme llevar por el exceso de Júpiter de que mi vida quiero que sea esto. Que una cosa es que yo le diga a Júpiter, mi vida quiero que sea esto, a que soy voluntario a lo que la vida me está mostrando y que lo acepto y tengo esa capacidad orgánica de irlo destilando, ir cosiendo como la que está tejiendo que está aquí. Y mientras está aquí, no va mirando cuánto lleva del saco ni tampoco va mirando la madeja. Esta es aquí, esta es en el arte de lo que está haciendo punto cadeneta acá. Creo que es bellísimo esa parte de que la podamos tomar desde ahí. ¿Mm? Javier Aragón, le has pegado a la Diana. Y la Diana que no es mi hermana, sino a la Diana. No, Ese, hombre, qué belleza esto que acabas de mencionar, hombre. Es que em, esto del tiempo y de la presencia. Quiero poner una analogía para amplificar más de esto que acabas de decir, y es, fíjate cómo en la naturaleza, no en la humanidad, en la naturaleza, hoy es no esto. existe la basura, no existe la Ay, basura. Juan. ¿Sí? Sí. Todo se recicla, ¿sí? O sea, es decir, las heces de un animal son el alimento de otro, ¿sí? Y la nutrición y el nitrógeno que algunas plantas necesitan y demás, o la misma inseminación de la tierra, de las semillas a través del estiércol de los otros y demás. Es decir, lo que quiero mostrar con esto es que nuestra corteza prefrontal, al poder discernir tanto la vida, genera basura. ¿Sí? Genera cosas, basureros eternos. Pero hasta el basurero eterno en este instante está siendo valorado por muchas personas. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel de la tecnología, por favor no vaya a botar eso por allá porque acá lo necesitamos. Descomponemos nuevamente todos estos celulares y sacamos la minería de los metales raros a través de los usados. ¿Sí? Entonces se vuelven divinos. Es la minería humana, ya no la minería en la montaña. ¿Sí? Por favor, no bote esas botellas de plástico ahí donde está lo orgánico. Venga para acá que esto me sirve. ¿Sí? Y ya estamos aprendiendo a hacer un proceso de reciclaje. Mm. De reutilización, ¿sí? Por favor, lo biológico, venga para acá, que esto es compostaje, ¿sí? O sea, que esto es abono. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, por supuesto, hasta ahora como seres humanos estamos aprendiendo a hacer reciclaje. A esto le falta todavía muchos años. Hay países más desarrollados en este sentido que tienen ya las botellas en un sitio, los no sé qué, bueno, pero eso a nivel social, a nivel individual estamos llevados del reciclaje. O sea, pero llevados, hermano. Yo pensé que iba a decir otra cosa, Juan Carlos. Como empezamos el programa con Horse y Con HP. Estamos llevados del H, bueno, pero, sí, pero hermano, entonces estamos ahí sí, difícilmente y complejamente no ah, podemos ver que aquellas situaciones que ya no son usadas de la infancia, adolescencia, primera juventud, simplemente lo vemos como basura, ah, como algo que ya tiene que ser desechado y que además lo revolvimos con lo orgánico y con las botellas y con no sé qué. Y al estar en esa, lo único que encontramos dentro es pestilencia, en lugar de ser un compostaje sano o en lugar de ser una materia prima sana para seguir reconstruyendo. ¿Sí? Entonces, parte de lo que viene a hacer Venus ahí, ese proceso de valoración. Si yo valoro, fíjate, si yo en nuestra sociedad actual empiezo a valorar la basura, me puedo volver una empresa de reciclaje enorme y mm, puedo tener un dinero y una capacidad y una expansión infinita, porque el reciclaje es infinito, ¿sí? Lo mismo a nivel del compostaje, puedo incluso tener una empresa que genere gas y combustible a través del compostaje, ¿sí? Bien hecho y de maneras interesantes, ¿sí? O sea, lo que yo quiero mostrar acá es que Venus en casa 4 recicla porque puede llegar a valorar los procesos de vida, como tú lo mencionabas, ¿no?
Ay, yo quejándome que es que mi papá fue abusivo y sigo quejándome. Y cada vez que viene alguien le cuento la historia. ¿Sí? Momento, pero ¿a qué te llevó esto? ¿Sí? O sea, tú te fuiste de tu casa como a los 16, 17 años. ¿No estás orgulloso de eso? ¿No estás orgulloso de que empezaste a hacer tu vida y que ahora eres un dueño de ti mismo gracias a todo eso y que no eres un vinculado materno y paterno por estar detrás de que tuviste un papá perfecto y un papá hijo de papi y entonces terminó anulándote y robándote la adultez, que es el punto inverso también, al extremo del uno y el otro? Ahora, si fuiste el hijo de papi, tuviste los miles de oportunidades, ¿qué tal si lo empiezas a ver no como, ay, esto Mm. me robaron la individualidad y me robaron la vida? Todo lo contrario, tuviste las oportunidades para estudiar, ampliar horizontes y ahora, ¿qué vas a hacer con todo esto? Es decir, lo que quiero mostrar con esto es Venus en Cáncer, es recíclate. O sea, encuéntrale valor, oportunidad y oro a la materia Mm. prima, a lo que traes. ¿Sí? Aprende a reciclar. ¿Sí? Así como lo haces afuera, Sí. botando las botellas en un lado y otro. Ojo, hay que hacerlo adentro, ¿sí? Con las historias de vida, con lo que has traído hasta este momento. Que ten en cuenta lo que mencionábamos del fruto, el fruto de tu vientre, ¿no? Esta parte también del fruto es muy Venus, que es lo precioso, lo rico, la sustancia de ese vientre que viene ahí. Cuando hay valoración por esos hechos, ¿qué es lo que tenemos de opuesto complementario a Venus en Cáncer? Pues el grado cero, en este caso de Saturno, donde Saturno está en Aries. Entonces, que si miramos también esta cruz, dándole aprecio a mi pasado y a lo que he vivido, ya no necesito la excusa, desaparece la excusa. Lo que tú estabas mencionando ahora. Yo no puedo llegar a los 40, a los 50 diciendo que es que cuando pequeño me quitaron las papas y entonces por eso hago esto. O por eso me pasa esto. Es que imagínate que mi mamá y yo fui así, sí, Javier, pero, ya, pero, sí, Ya, güey. esa expresión de supéralo, esa expresión de cuando se dice supéralo, se está hablando a que supere ese grado cero de cáncer, dele valor. ¿Cómo supero eso? Dándole valor. Y cuando ya eso para mí tiene valor en mi corazón, en cáncer, es decir, en mi casa, no tomando como referencia la casa geográfica, sino mi casa de interno, de mi vida, de mi yo, cuando ya eso tiene valor para mí, no lo necesito como una justificación en mi mundo, casa 10, Capricornio, allá arriba, en el fruto. Ya no necesito decir estoy haciendo esto porque es que a mí me hicieron tal cosa o a mí me pasó tal otra. Ya no necesito la justificación de, porque tiene valor para mí. Y voy entendiendo que son hechos aislados de lo que yo viví en mi pasado, que ya tiene un valor con lo que estoy viviendo ahora y le puedo ver la nutrición y el proceso, incluso hasta puedo entender el otro. Digo, ah, claro, este de pronto lo está viendo, es así, y es un punto de reflejo que yo ya aprendí a valorar en mi vida. De lo contrario, pues va a venir la excusa, indiscutiblemente. Entonces me apalanco en lo que no tiene valor de mi pasado, de la raíz que está cortada, de la raíz que está fragmentada, del tubo que tuvo la culpa, del tubo, la gotera de la casa. Es que aquí hubo una gotera y hubo una inundación y se me llenó. Ya, pero esa es la casa de mamá y papá, de donde vienes. Y la actual, ¿qué tiene que ver la gotera del ayer con el hoy? ¿Cómo reparaste esa parte de reparación o lo que mencionábamos hace un rato de repararnos con esa zona cáncer? Y la única forma es darle valor, lejos de pelearnos. Yo creo que aquí, Juan, yo siento que tú también comulgas mucho en esto y qué bonito que seamos multiplicadores de este tema, que esto en la vida ya no más. La sensación egoica es esa, claramente, tampoco vamos a hacernos ciegos de que hay un cierto fastidio y repudio frente a estos temas de, pero ahí es donde está justamente el trabajo de Venus, de darle valor a eso, porque lo fácil es repudiarlo, retirarlo, verbalizarlo de que esto no, ¿dónde está la cura, el tratamiento o cuál es la dosis perfecta para que esto no se repita ni en mí más, ni en los míos, ni en y desaparecerlo del planeta? Pues ya está. De hecho, está ahí, tan así que te pasó a ti, le pasa a muchas familias, le pasa a muchas personas, o sea, es darles, está en el ecosistema, está en nuestro mundo mineral, en nuestro mundo de las plantas, en nuestro mundo humano, energético. Entonces es como, fijemos, ¿no? Tratar de salir del globo, de la respiración, cuando hace parte integral de. Entonces no es el tema lo que huele, es cómo mejoramos y cómo limpiamos, en este caso, la contaminación de aire que hay, porque el tema no es dejar de Claro, respirar por la contaminación,
sino cómo hacemos esta limpieza porque vamos a respirar. Es hacia el otro lado que puede confundir, ¿no? Sobre todo en temas familiares que son profundamente dolorosos, claro. No, pues Javier, el tema canceriano por excelencia, ¿no? Nace el signo de cáncer o cuando tenemos estelium en cáncer, un ascendente, un medio cielo, bueno, algo muy en cáncer, muchos planetas, lo que sea, estamos contactados con la necesidad del verdadero amor. El verdadero amor, Javier. Sí. Entonces empezamos a investigar qué es el verdadero amor, ¿no? Y nos podemos lanzar desde lo relacional, lo vincular, para después empezar a entender que es que el verdadero amor está es por Dios y entonces hago votos y me meto y empiezo a tener una relación estable con Dios Todopoderoso o algo así, sí, similares. Sí. Pero a lo que voy con esto es que en la sustancia de cáncer, al enfrentarnos con el amor que es tan doloroso muchas veces y nos rompe el corazón por las expectativas que traíamos, porque de alguna u otra forma es como si en cáncer añoráramos a esa infinita madre poderosa llena de amor que todo lo da y que soy el centro, como mi camarita esa de los eventos que me sigue Que para todas persigue. partes, que me persigue. Yo digo, ay, ese es el amor de mi vida, mi cámara, que así es la novia que quiero. ¿Sí? Entonces, cuando me doy cuenta que la otra persona tiene sus problemas, tiene su tema y que lo que menos tiene es tiempo para estarme mirando, ¿sí? Y se me rompe el corazón, Javier, porque ¿cómo es posible con todo lo que le he dado y con todo lo que hice por ella? ¿Mm? Oye, cuando tú logras ver en eso un valor, que carambas, me hizo ser adulto, me hizo salir de esta nube tan ridícula de lo que pensábamos que era la imagen del amor. Y en lugar de negarme a volverme a enamorar o a volver a crear una nueva relación, en lugar de negarme porque se me va a romper otra vez el corazón por Ah, estas expectativas, ¿sí? Digo, ya aprendí, o sea, le encontré valor a la vida, le encontré valor a sí. esa relación, a ese vínculo, a ese duelo. Y como ya se lo encontré, pues venga más bien a ver cómo es que se hace esto de nuevo, ¿sí? De otra Está manera. precioso ese ejemplo, Juan. Está precioso. Sigue, síguele ahí. No, no quiero interrumpir la respiración. ¿No? Entonces lo más importante con la sustancia de cáncer no es estudiar, amplificar, entender la vida para no volverme a caer, que es lo que estamos haciendo constantemente en nuestra cultura occidental. Voy a aprender astrología, Javier, porque si yo sé de los tránsitos, ya sé que ese individuo que me está apareciendo está bajo el tránsito de Neptuno. Entonces me viene a dar dos vueltas y a romperme el corazón para después eh, no, o sea, es todo lo contrario. Voy a aprender astrología, no tanto para estar evitando caerme, sino para aprender a recuperarme más rápidamente de las caídas que voy teniendo. No para evitar caerme, sino para caerme con ganas y con conciencia. Es decir, ay, caramba, ya entendí que es que, claro, tengo un Neptuno muy activo. Qué belleza, estoy en modo magia y esto es así, pasajero. Entonces, venga a ver cómo es que lo vivo, Claro. venga a ver cómo es que se come, venga a ver cómo es que se hace, ¿sí? Entonces, de alguna manera es como cáncer, todo lo que aprende o todo lo que percibe es para defenderse de un mundo agresivo. Y yo los invito más bien a que un Júpiter en cáncer con un Venus allí que todo lo que aprendamos es más bien para sentirnos que podemos con lo que sea y que más adelante van a repetirse las mil y unas situaciones y que en la medida en que hemos aprendido y encontrado valor a la historia que hemos vivido, vamos a tener herramientas de acción para lo que viene. No lo contrario, que es lo que se hace actualmente. Voy a aprender todas las técnicas psicológicas, astrológicas, metafísicas, Mm. para evitar que me vuelvan a romper. No, eso no sirve para nada. Eso así es. Y, Juan, mira, checa también que si estamos hablando de la entrada de Venus a Cáncer, ayer justo tenemos un Venus que tiene un propósito distinto. La luna nueva que se formó en Tauro, signo que rige a Cáncer, que nos va invitando, nos abre también. Ese es un tema que no hemos tocado, pero abre. Entonces es una Venus que viene nueva, una semilla distinta. Y si le seguimos la pauta los últimos 15 días, mayo fue el mes donde recibimos, en este caso,
con luna llena, lo que fue luna llena en Escorpio, 1 de mayo, y ayer se formó esa luna nueva de manera tal que este martes es una Venus que entra también con la compañía de Mercurio, de imágenes, que Mercurio también está ahí, Mercurio que entra a Géminis, con la fuerza que le empieza a dar Marte en Tauro de acción, de proceso, de iniciativa. Creo que la luna nueva de ayer también va marcando, tratándose de Tauro en ese tercer decanato de la siembra de lo que vamos a hacer con la tierra, con la raíz, con el ayer. Y eso que estás mencionando de Mercurio implicado acá en toda esta dinámica, es observable también porque fíjate que Venus arranca un camino más o menos de un mes por Cáncer, haciendo una recuperación, como bien lo mencionabas, desde el grado cero, donde hay historia, hasta los grados finales cuando se encuentra con Júpiter para salir. Mercurio va detrásito y yo cuando veía las efemérides decía, ya va a coger a Júpiter y le va a dar un besito diciendo, venga, vamos a hacer una renarrativa y escritura. Pero no lo hace. Júpiter se va de Cáncer y entra en Leo y Mercurio no alcanza a llegar a tocar a Júpiter cuando empieza su proceso de retrogradación. Y ahí viene ese otro factor hermoso que es prácticamente Mercurio va a revisar todo el trabajo que hizo Júpiter con esa retrogradación. Prácticamente va a decir, bueno, ¿y qué motivaste? ¿Y qué regeneraste? El escriba. ¿Sí? El escriba va a dejar historia, o sea, va a contárnosla, ¿sí? Y eso para mí es un trabajo hermoso porque Mercurio es el mago, el imago, el que puede hacer magia de la vida, ¿sí? Entonces es el que puede hacer una recapitulación y una síntesis de todo este proceso. Ojalá tengamos la conciencia suficiente para que ese trabajo sean los escalones del proceso de individuación y no los escalones que van hacia abajo, hacia los procesos de victimización y de negación y de escisión y de disociación con la vida y con las realidades que vivimos. Porque, Javier, lo fácil es, como dice la canción, y si no me acuerdo, no pasó, no pasó, te lo juro que no pasó. Así que es lo fácil, cuando en realidad lo que necesitamos con un Mercurio y todo pasó, existió, dolió, me removió y me creó la oportunidad de ser adulto y dueño de mí mismo. Mm. Está preciosa esa entrada. Está preciosa esa entrada de Venus en Cáncer invitándonos a mucho, a darle ese valor al dolor también, porque no es fácil. Esa zona, ese grado cero también nos reconoce y nos da la importancia del dolor. Claro, separándolo y haciéndole la destilación correcta para no resultar dándole valor al sufrimiento, que estas dos pueden ir pegadas. Entonces, estas dos vale la pena aclararlo, porque ahí también puede pasar. Tengamos en cuenta que esto nos puede pasar, o de hecho nos ha ocurrido, donde pueda que coloquemos el foco y en vez de estarle dando el valor al dolor, porque el dolor tiene un valor, y eso debe estar sembrado en nuestra psique, en nuestra conciencia. Gracias al dolor hemos podido superar muchas cosas, de hecho lo seguimos haciendo. Tan así que la misma vida es dolorosa, desde el nacimiento, desde todo lo que se ha contado muchas veces. Pero cuando se desvía al tema de sufrimiento, pues también me puedo quedar adorando y dándole valor al sufrimiento. O sea, Venus no es que vaya a ir en una sola dirección. Venus y Júpiter y toda la danza de los planetas se va a ir acomodando en la carta de nosotros al nivel de conciencia y al ciclo cósmico que nosotros también hemos venido sembrando y cosechando. Hemos venido sembrando y de ahí hemos venido comiendo. Y a eso se le llama individuación. Ese es el proceso, esa es mi maleta, esa es mi lonchera de vida. Siembro, saco y aquí tengo un banano, aquí como esto. Esa es con la conciencia que cada uno se va alimentando de eso. No es tanto que Venus llegó a Cáncer y nos arregló la vida y está en conjunción con Cáncer y entonces me va a pasar. No, me va a pasar sincrónico y coherente a lo que traigo en mi lonchera. Entonces, por eso es importante abrirla que hay. A lo mejor hay un jugo por ahí de guayaba con esta bolsa así amarrado ¿Te que acuerdas todavía lo estoy el termo, guardando para cuando el llegue, termo con la bolsa? Pues lo estoy guardando es para muy cuando sea el colombiano. momento, el tiempo, cuando sea el momento adecuado. Y no será que ya, si se aguanta eso, porque hay cosas en la vida que tenemos en la lonchera, Juan, que creemos que nos van a aguantar para cuando tal. Y ese jugo de guayaba te va a aguantar.
O sea, hay temas que nos lleva Venus en Cáncer a valorar y a consumir right now, como que no, esto es de consumo ya, esto es para disfrutarlo ya. Está muy bien, Juan, estabas muy, muy conectado hoy con el tema, muy, Uy, hoy le muy pegamos, es que es la amoroso. luna nueva y La todo, es que luna estamos nueva, vea. estrenando luna, o sea, y en Tauro, o sea, de valor. Sí, sí, sí. Querido Javier, ha sido un placer como siempre estar compartiendo estos domingos. Y bueno, nos vemos el próximo domingo madrugador. No sé si, sí, creo que sí, Sí, o estás viajando. No, así sea, nos mejor vemos, ¿no? dicho, claro que hacemos programa, mi hermano. El 24. ¿Listo? Claro. A eso. Amigo, muchas gracias. Dios te bendiga. Un abrazo, el universo también. Qué bonito compartir y a todas las personas que estuvieron con nosotros. Rico, rico también que hagan parte y gracias por sus... a veces no le damos el tiempo para no desenfocarnos cuando estamos en el tema Claro. de, pero estamos Mm. ahí en retroalimentación y Juan Carlos también Es lo que, hace. Javier, yo creo que es una forma de valorar la presencia de las personas que Exacto. nos siguen y que están escuchando el programa, porque igual yo leo los comentarios a posteriori y no solamente los comentarios que dejan debajo, Igual, sino el chat que quedó, sí, pero una forma también de dar algo es concentrarnos en la charla, entregarlos y a posterior yo contesto comentarios y demás que dejan debajo del video. A todos nuestros seguidores, tanto de tu canal, de mi canal, los que nos siguen también por TikTok, por Instagram, muchas gracias por estar acá madrugando con nosotros. Bueno, madrugando en América, pero en Europa tardeando con nosotros. sí. Gracias por estar acá y nos vemos entonces el próximo domingo con más noticias astrológicas, ¿no, Javier? Más news, Astrology News. Claro que sí. Feliz domingo. Un abrazo. Un Amigo, gracias. abrazo. Chao. Chao.